¿Te caíste? ¿Te lastimaste? ¿Te duele tu espalda? ¿Te duelen tus rodillas? Yo no veo con mis ojos. Pero con mis manos sí veo. Soy Gustavo, masoterapeuta. Llámame, yo te ayudo. Mi número es 55 65 07 03 30. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Estás Viendo y No Ves. Mi nombre es Gustavo Arriaga, terapeuta. Hoy con una gran visita de una sexóloga y psicóloga, Devaki Azcárate. ¿Sí? Sí, hola Okay. Gus. Hola, Mucho hola. gusto. Oye, pues bienvenida, gracias, Devaki. ¿Me podrías ir diciendo tu tema? Es un tema muy apasionante que creo todos queremos saber y a veces ni sabemos nada, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es sexo? Oh, muy buena pregunta. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado a su programa. Y partimos de algo muy importante, el tema de qué es sexo. El sexo tiene que ver con una cuestión, abarca desde la sexualidad y posteriormente es con el tema de qué es sexo. El sexo implica una cuestión biológica y actualmente ya es una cuestión donde la parte social está inmersa, el tema de pensamientos, sentimientos, emociones ya están inmersos en la parte del sexo. Pero el sexo primeramente inicia con una cuestión biológica, ¿no? Okay. Y a mí me gusta siempre hablar el tema de sexualidad desde 3 puntos muy importantes, porque justo tiene que ver con una cuestión donde primero se hace desde la parte instintiva. Si nos remontamos a la historia desde hace tiempo, primero se remonta el sexo como una parte instintiva, posteriormente viene el tema de la religión, y es lo instintivo más la religión, y posteriormente ya viene la posmodernidad, pero eso es algo que me gustaría contar a lo largo del programa. Sí, cómo no, con mucho gusto. Fíjate que ahorita de esos 3 puntos, no sé si pudiéramos tocar del religioso. A veces creo que el religioso influye mucho en relaciones de pareja y de matrimonio, que a veces hasta es frustrante, ¿no? Por Sí. el manejo de la religión, que es como mal visto, ¿no? No sé tú cómo lo veas. Fíjate que en terapia los consultantes o los pacientes cuando van con problemáticas así traen de por medio el tema de la religión. No se permiten experimentar, no se permiten disfrutar, sentir, porque traen de por medio el tema de la religión. Mi religión no me lo permite, no puedo hacer estas prácticas sexuales. Y entonces ahí se les cuestiona, ¿no? Oye, pero si experimentar tu cuerpo, autodescubrirte, conocerte implica satisfacción y placer, ¿por qué no lo harías? Claro. Y entonces sí tienen muy arraigada el tema de la religión, justamente porque pues así fuimos construidos, ¿no? Desde pequeños también. No hagas, no disfrutes, y principalmente las mujeres van a terapia por esta cuestión. Y no te toques, ¿no? Porque Sí. también eso es, digo, de hecho, ahí también por eso vienen los abusos, ¿no? Porque no te conoces. De entrada, como dijiste en un principio, explorarte y conocerte, la gente no lo hace, no se explora, no nacemos con un instructivo que diga, si te aprietas aquí vas a sentir. Nosotros tenemos que ir conociéndonos y a veces pues nos enseñan a no tocarnos, ¿no? Sí, incluso también si hablamos desde la religión, se le permite más al hombre que a la mujer, ¿no? En estas prácticas, prácticas, porque justo están acostumbradas o se les educó a reprimirse, a no expresar su sexualidad. Y entonces no se conocen, y cuando tienen la intimidad con su pareja, evidentemente no hay un punto donde ellas puedan sentir placer y no llegan a un orgasmo, ni siquiera pueden conocer qué es un orgasmo, ¿no? Sí, muchas veces pasa eso. Fíjate que en algunas pláticas a veces pues se toca el tema, a veces también creemos saber mucho de sexo y no sabemos nada, Sí. ¿no? Entonces una vez platicando hablábamos de los nómadas. No sé si tú has tocado ese tema o yo creo que lo debes de saber por lo que has estudiado,
Pero decían que cuando éramos nómadas, una mujer al estar embarazada, fíjate lo que dicen, no sé si sea cierto, una mujer embarazada, muchas veces los hombres también tenían relaciones con esa mujer embarazada y decían que después de nacer la criatura era hijo de todos los hombres. ¿Será cierto? No lo sé. Biológicamente no, pero socialmente se crea esta idea de que pues al tener este intacto o interacción con el cuerpo humano, pues generas un vínculo y entonces todos se hacen cargo de quien se supone que es su hijo. Biológicamente pues no, porque solamente es de una persona, pero al tener estas prácticas todos se hacen responsables y todos son papás, digamos, pero si hablamos de la cuestión nómada, pues todos son parte de ese nacimiento, porque se vinculan. Era como muy normal, ¿no? Supuestamente, ¿no? En ese tiempo, pues era como muy normal el que todos actuaran como para protegerlo y ser todos sus papás, aunque sí, como dices, ya sabemos que solo uno es el verdadero papá. También hace unos años, no sé si has oído, hablan de un libro que se llama La Guerra de los Espermas. No sé si lo has oído ese libro. Sí, de hecho hay varios ahí, libritos también. En algún momento voy a comentar uno que es bastante interesante, pero hablar de sexualidad es complejo también. Sí. Y hablar, por ejemplo, de ese libro también tiene particularidades muy interesantes. No sé qué has leído tú, Gus. Pues mencionaba, ¿no? En el libro y personas decían que igual una mujer podía estar con una persona en el día y después tener relaciones con otra persona en el mismo día. Y el esperma más fuerte era el que iba a sobrevivir. Y dicen que así en las especies, no sé si sea en todos los mamíferos, pero que eso es lo que hace que una especie continúe y se fortalezca, viéndolo como especie. No sé tú, ¿qué opinas? Pues biológicamente ves que también se dice que el esperma más apto es el que va, ¿no?, a penetrar el tema del óvulo, ¿no? Sí. Y hacer todo el proceso de la fecundación, etcétera, etcétera. Pero como tú dices, el más apto es el que entra en el cuerpo de la mujer para dar formación a la vida, ¿no? Ok. Bueno, ya nos fuimos ahora sí directo directo. al tema de dónde la viene a esa. Sí, pero lo otro es lo interesante. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo el placer, ¿no? El placer que es en un principio lo que decíamos que muchas veces es limitado. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos limitamos? Pues tiene que ver con creencias, con el tema de valores, con el tema en cómo nos educan en casa, ¿no? Y incluso también, ahorita ya hay más libertad o expresión, pero hace unas décadas el tema del placer era algo que estaba prohibido, ¿no? El hecho de que tú sintieras, incluso tocar tu propio cuerpo, sentir el tema de placer a partir de tus sentidos, porque nuestros sentidos nos generan placer, no solamente otra persona, sino nuestro propio cuerpo nos genera placer a partir de los sentidos. Eso es algo que estaba prohibido en ese momento, porque pues tiene que ver con cuestiones donde la sexualidad está mal vista, si lo vemos desde un punto religioso, ¿no? Sí. Y tiene que ver con creencias, valores que nos han inculcado desde pequeños y pequeñas, ¿no? Y entonces si nos regimos desde una religión cristiana, católica, pues el tema de la sexualidad implica que solamente vas a disfrutar tu cuerpo hasta que estés en matrimonio. Si no, está prohibido. Y está muy mal, ¿no? Sí. Está muy mal eso. Te iba a comentar ahorita de lo que acabas de decir. Entrevisté hace poco una compañera ciega que vive en Sao Paulo, en Brasil, y allá el tema de la sexualidad es tabú, digo, como en muchos países, pero es tabú para la gente con discapacidad. O sea, les tienen como no vengas a inquietarme a mi criatura. Ella no debe de saber ni de sensaciones ni de erotismo, ¿tú crees? En estos tiempos pasa todavía eso muy fuerte. Sí pasa y es lamentable porque todos tenemos derecho a sentir placer, a experimentar nuestra sexualidad sin importar nuestras condiciones, ¿no? Sin importar el tema de que tengamos una discapacidad, nuestra raza, nuestro género, nuestra clase. No debería estar inmerso en la parte de experimentar algo tan natural y algo que todos los seres humanos deberíamos experimentar, ¿no? Por algo fue dado, ¿no?
Nuestros cinco sentidos, todos entran en la sexualidad, ¿no? Desde la forma de cómo comes algo, cómo lo disfrutas, desde ahí ya estás disfrutando, ¿no? Sí. Y como tú dices, el tema de la discapacidad y que está relacionado con la sexualidad, es que también se les educa a las personas que tienen una discapacidad de cualquier tipo, tienen esta sobreprotección, tienen esta burbuja de no salir a conocer el mundo, ¿no? Y entonces, si de por sí la sexualidad es un tema tabú, ahora con una discapacidad, eso es aún más limitante, porque se esperaría que ellos ni siquiera tengan este goce o este disfrute, cuando la realidad es que volvemos como al tema de todos tienen derecho a experimentar su sexualidad. Sí, pasa también, por ejemplo, supe de casos con síndrome de Down, que a veces también es muy fuerte, ¿no? Sí. La sexualidad en ellos, y obviamente en su síndrome, pues para ellos es como más normal, ¿no? De querer sentir, tocarse, y ahí es donde entra la familia, y digo, ahí debería de haber más información, ¿no crees? Sí, educación sexual. Desde acá se trabaja la educación sexual, porque justo el tema de las personas que tienen síndrome de Down, autismo, ¿no? Tienen los sentidos más hipersensibles, ¿no? Ya puede ser hipersensibles o hiposensibles, y justo eso hace que tengan mayor o quieran tener mayor interacción con las personas, ¿no? Y eso también está mal visto, porque se esperaría que tu cuerpo no debe ser tocado en público, ¿no? Y mucho menos que quieras tocar el cuerpo de otras personas en público. Pero entonces a estas personas se les enseña, se les educa a disfrutar su sexualidad en ciertas partes, porque pues obviamente el tema del sexo no lo podemos hablar en la calle como debería de ser, o practicar en la calle el tema de la sexualidad, porque pues nos meterían a la cárcel. Pero sí, se les enseña a las personas a que autoexploren, conozcan su propio cuerpo en ciertos lugares, ¿no? Porque ellos viven de manera libre. Y está bien, no debería de haber una cohibición para el tema de tocar su cuerpo, experimentar, tocar, pero hay que enseñarles en qué lugares sí, ¿no? Y también hay que enseñarles o educarles al tema de que, pues, si ellos no están de acuerdo que toquen su propio cuerpo, pues que también lo comuniquen. Sí, fíjate que me pasó un caso con una paciente, le dio una hemiplegia y ella en su hemiplegia le decía a su esposo que se fuera, que ya no tenía caso que estuviera con ella, que buscara a otras mujeres y eso. O sea, me lo platicó a mí como paciente. Y le dije, pero ¿por qué si la sexualidad no nada más es el coito? ¿No? La sexualidad puede ser más la caricia. Le comentaba o le decía yo, ¿por qué no hasta pues hacerse llamadas, ¿no? Como que están a distancia. Creo que eso es parte del juego, ¿no? Pero estaba muy preocupada porque obviamente no controlaba esfínteres, tenía que usar pañal, y ella sentía que pues ya se le había acabado todo, y siendo joven, ¿no? De 23 años. Bastante joven. Uh-huh. Y donde se esperaría que tu sexualidad fuera más activa, Sí. Porque se supone que en tus años, de acuerdo a diferentes etapas de tu desarrollo, tú experimentes más tu vida sexual, ¿no? Sí. Y a esa edad tener ya esas dificultades, y no digo que son limitantes, no deberían ser limitantes, Claro. sino las otras personas lo ven como esta dificultad o limitante, pero para uno no debería ser así, y hay que también orientar a las personas a que practiquen su vida sexual sin temor alguno, sin que los demás les hagan sentir pues que sea una dificultad. Híjole, se nos fue el tiempo rapidísimo. Ay, ok. Pero muy interesante el tema, lo vamos a seguir tocando. Ahorita la verdad voló el tiempo y yo creo que igual te faltó el otro tema que ibas a tocar. Si gustas tocarlo, el tercero de los 3 puntos que dijiste. Okay. Si gustas lo tocamos en un próximo programa. Y yo creo que esto nos va a dar pie a invitarte a más programas, porque sí hay que hablar del sexo, del erotismo y del placer, ¿no? Ay, sí. Entonces, te voy a pedir si nos puedes dar, por favor, tus redes, dónde te localizan, en qué teléfono te hablen, para que tengas pacientes que vayan y se atiendan, por favor, porque esto hay que vivirlo y disfrutarlo.
Muchas gracias. Pues estamos trabajando en consultorio psicológico Menti Salute. Ahí están las redes en Facebook, en WhatsApp también. Y también estamos en TikTok y en Instagram, consultorio psicológico Menti Salute. Y ahí salen los datos de todos los terapeutas. Cabe mencionar que todos tenemos la perspectiva de género, ¿no? Y también trabajamos con ciertas temáticas que pueden ayudar a la población en general. Qué interesante. No, pues muchísimas gracias. No, de qué, al contrario, muchas gracias, Gus. No, mucho gusto. ¿Te caíste? ¿Te lastimaste? ¿Te duele tu espalda? ¿Te duelen tus rodillas? Yo no veo con mis ojos. Pero con mis manos sí veo. Soy Gustavo, masoterapeuta. Llámame, yo te ayudo. Mi número es 5565070330.